Estás sintonizando FM Ciudadela 88.7 y desde el corazón cultural de la ciudad de Montevideo damos comienzo a Radio Ateneo, cultura que se escucha. Mi nombre es Daniel Corsi, junto a Santiago Tricánico, Diego Alexandre, María Noel Requesén y Esther Ferreira. Es que comenzamos este viernes. Con el pelo revuelto. Vamos a la agenda cultural del Ateneo, donde difundimos muchos de los eventos que ocurren en el edificio, gran edificio, emblemático edificio que hemos hablado muchísimas veces de él, de su historia. Los jueves continúa el taller de reciclaje, están las clases sobre historia reciente, del profesor Santiago Tricánico, están los cursos de guión de cine y formación audiovisual de Gabriel Díaz, el taller de arte plástico con David Castellucci y Ángel Caballero en distintos días y distintos sectores, porque son distintas maneras de entender el arte. Está el taller de teatro de María José Pedraja, las clases sobre historia del arte del profesor Carlos Bruneto, nutridas clases, muchos alumnos tiene Bruneto, el taller de fotografía de Giselle Espinosa, los cursos de gestión cultural, las actividades culturales permanentes, ¿no?, que se realizan a través de las agrupaciones que sesionan durante toda la semana, como Aedi, Cesarinas, Gerbu, Aude, Eratos. También estuvo hasta esta semana una puesta de arte llamada Expo Aeroarte. También vuelve Teatro para los Sentidos, también continuamos difundiendo el ciclo, de teatro independiente, lo mencioné, que vamos a hablar hoy sobre él y donde ya vamos a escuchar a María José Pedraja. Entre risas y poesía dabas clases a tu manera, más sola que desolada. Buenas tardes, compañeros, Daniel, Santiago y Diego. Bueno, un placer ofrecer otra columna a la audiencia y ser parte de este hermoso equipo de la Radio Ciudadela, cultura que se escucha. Hoy quería referirme justamente a la independencia del teatro independiente. ¿A qué nos referimos justamente cuando decimos los primeros movimientos del teatro independiente? ¿Qué nos genera ese interrogante? ¿Es independiente de qué, de quiénes y por qué independientes? En otras intervenciones he mencionado lo difícil que fue para aquellos fundadores que lo construyen todo desde cero, hasta construyeron las bases o los estatutos para poder comenzar a visualizar esa forma de teatro que estaban construyendo justamente, como les digo, desde cero, y también darle una identidad, ser identificados. Fíjense que nos estamos refiriendo a una época en que comenzaba a salir de una dictadura el golpe de Estado de Terra en 1933, sufrida por todos los uruguayos. Para situarnos más específicamente en los años 1937, existía la Compañía Nacional de Comedias, creada ese mismo año por Curoto y los críticos Romero Negro y José Blixen, que eran de la órbita del Sodre, que ofrecían obras de autores nacionales. El investigador argentino Osvaldo Pelletieri analiza el proceso del teatro en un espacio geográfico y sostiene que el teatro experimental argentino de los años 20 se lo llama grupos, por ejemplo, grupos experimentales, grupos vanguardistas, grupos independientes o grupos de imaginación. Varias formas, como ven, de definir estos primeros grupos que se iban manifestando. Hablamos entonces que en América Latina el teatro experimental de Ulises de México, 1928, luego tenemos el Teatro del Pueblo en Argentina en 1930, luego tenemos el Teatro del Pueblo también acá en Uruguay en 1937, el Teatro Ahora en México en 1932 y Universidad Católica en Chile en 1941. Como ven, más o menos se fueron conformando consecutivamente en América Latina.
Una búsqueda incansable de una vida teatral totalmente nuestra había en ese entonces, ¿no? Y que tuvo dos líneas de acciones casi paralelas en Uruguay, ¿no? La oficial, que fue la Comedia Nacional del Sodre, con Carlos Calderón de la Barca en 1943, también otros intentos y en varias oportunidades por Margarita Xirgu, que había llegado a Uruguay justamente escapando de la dictadura de Terra. Luego la conformación de lo que fue la Comedia Nacional y consecutivamente la Comedia Nacional, una necesaria escuela de arte dramático para luego conformar ese elenco, ¿no? Bueno, en esa misma lógica se crea la otra línea de acción. Esto lo que es la Comedia Nacional, del Sodre, luego la escuela, está en lo que es la órbita del Estado. Por otro lado tenemos la otra línea de acción, que sería la de lo que son los teatros independientes, los grupos independientes. Con la fundación del Teatro del Pueblo el 22 de febrero de 1937, realizada en la entonces Chofer Club Uruguay con obreros, empleados y estudiantes, José Piñataro hace alusión a esta creación de los independientes como similar a las andanzas del Quijote. Tanto dio que hablar los términos, cómo se definía justamente a estos movimientos teatrales, la búsqueda de la definición real de lo que es el teatro independiente, encontrar la definición adecuada, que dio lugar a que, al no unificarse criterios, pese a que ya se habían puesto de acuerdo de los puntos principales que definían en ese momento el teatro independiente como tal, surgen, encuestas periodísticas, artículos de autores, directores y críticos, mesas redondas organizadas por lo que eran los diarios El País y El Diario, y no era raro encontrar en la prensa terminologías primitivas de lo que es para aquel entonces, ¿no? De lo que ellos pensaban que era el teatro independiente, como por ejemplo, en un recorte de prensa, otra bella sorpresa nos acaba de dar otro cuadro vocacional. Es decir, que para ellos teatro independiente era igual que cuadro vocacional, o los teatros libres. En más de una oportunidad se va a escuchar también decir los aficionados, los independientes, los no comerciales. Hay una transición que se va dando en lo que es el sacrificio y el amor por el teatro, en la construcción permanente, en el cuidar el proceso mientras tanto se va conformando, mientras tanto, no pueden tener un espacio físico para no caducar y van conformando las primeras salas. Y mientras tanto se va formando también la profesionalización de los actores. Independiente eran aquellos, los del Teatro del Pueblo en 1937, al igual que en Buenos Aires con Leonidas Barletta en el 30, como ya les decía, cuando Uruguay hizo suya la frase de Romain Rolland, que en su libro El Teatro del Pueblo dice, también con la conformación del teatro independiente en París, ¿no? en Francia. Se ensaya desde hace poco fundar en París, dice por acá Romain Rolland, un teatro del pueblo, y ya intereses particulares o políticos están buscando apoderarse de él. Es necesario desalojar despiadadamente del árbol popular a los parásitos que quieren vivir a sus expensas. Es por ello que el teatro del pueblo no es un artículo a la moda, ni un juego de aficionados. Es la imperiosa expresión de una nueva sociedad, su voz y su pensamiento, y es, por la fuerza de las cosas, en las horas de crisis, su máquina de guerra contra la sociedad caduca y envejecida. No se incurra en equívocos, no se trate de abrir nuevamente teatros viejos, donde solo el nombre es nuevo, teatros burgueses que intentan el cambio diciendo populares. Se trata de dirigir el teatro por el pueblo y para el pueblo. Se trata de fundar un arte nuevo para un mundo nuevo. Así iba orientado justamente
el Estatuto del Teatro del Pueblo, creado el 30 de mayo de 1941 en Uruguay. Muchas gracias. 88.7 transmite FM Ciudadela, arde la ciudad. Como siempre, María José Pedraja nos cuenta toda esta historia que a mí me asombra personalmente, ¿no? La rica historia del teatro. Y hoy, bueno, vamos a finalizar con una entrevista a una escritora y a un gran dramaturgo uruguayo. Y además, estamos acá en la co-conducción con María Noel, que también es actriz. Entonces, estamos generando ese clima particular. Lo que vamos a escuchar ahora en el segmento Hablarte con Diego Alexandre, vamos a hacer que le pedimos a Esther, una brevísima introducción de una canción dedicada a Joaquín Torres García, porque hoy nosotros veníamos hablando de Joaquín Torres García y hoy Diego va a contar cómo Joaquín Torres García se encuentra con Carmelo Ardenquín, que es quien genera todo el movimiento del arte madí, y Diego le escribe una canción a Joaquín Torres García. Lo interesante de esto, y que van a escuchar, es que no canta una persona, todo está hecho con inteligencia artificial. O sea, la letra sí es de Diego Alexandre, pero el programa que utilizó se llama Suno. Y él eligió la voz, él eligió el tipo de música, podía haber sido una cumbia, un blues, un rock, una ópera, no sé, pero bueno, eligió este tema folk que vamos a escuchar ahora, unos segundos antes de comenzar con Hablarte. Por Europa caminaste, vanguardias fuiste a encontrar. Barcelona y París, tus ideas a forjar. Tu legado es inmortal. En cada línea, en cada forma, tu espíritu brilla sin par. Con colores y con símbolos nos enseñaste a mirar. Más allá de lo visible, en el arte halla la paz. Asombroso, ¿no, Mariano? Sí, increíble. Se me eriza un poco la piel de que esto se pueda hacer. Parece una persona. Parece una persona. Vamos a Hablarte con Diego Alexandre. Hablarte con Diego Alexandre. Hola, qué alegría de estar nuevamente aquí en Radio Ateneo, en nuestro segmento que hemos llamado Hablarte, y venimos de un mes de julio precioso para nosotros porque habíamos decidido hablar durante 4 programas, durante 4 viernes seguidos sobre Torres García en diferentes aspectos, su legado, su familia, en fin, todo lo que él ha dejado en esa hermosa vida, ya que cumplía el 28 de julio 150 años de su natalicio. Y entre las influencias de Torres García, y hablábamos de personajes, hoy vamos a explorar la figura de Carmelo Ardenquín y el movimiento madí y la trascendental relación entre Ardenquín y Joaquín Torres García. Carmelo Ardenquín nació en Rivera, Uruguay, en 1913, y desde joven mostró un interés profundo por las artes y las letras, una curiosidad que lo llevó a buscar constantemente nuevas formas de expresión. Su obra es un reflejo de esta búsqueda incansable, marcada por un deseo de romper con las tradiciones establecidas y de explorar los límites de la creatividad. En la década de 1940, Ardenquín se trasladó a Buenos Aires, una ciudad que en ese momento era un hervidero de ideas y movimientos artísticos. Fue en este contexto que, junto a otros artistas como Julia Kossice y Rod Rufus, cofundó el movimiento madí en 1946.
El término Mahdi, cuya etimología ha sido objeto de diversas interpretaciones, es un acrónimo que algunos asocian con movimiento, abstracción, dimensión e invención. El arte Mahdi se caracteriza por su enfoque radicalmente innovador del arte abstracto geométrico, y a diferencia de las corrientes tradicionales que utilizaban formas geométricas dentro de un marco rectangular, Mahdi rompía con esas convenciones al utilizar formas irregulares y estructuras móviles. Estas obras no estaban limitadas por los bordes del lienzo, en su lugar se expandían y ocupaban el espacio de maneras inesperadas y dinámicas. Una de las principales características del arte Mahdi es la idea de que las obras deben interactuar con el espectador de manera activa. Muchas de las piezas Mahdi no son simplemente para ser vistas pasivamente, incluyen elementos móviles o componibles que invitan a la participación del público. Esta dimensión lúdica y participativa del arte Mahdi lo diferencia de otras formas de abstracción geométrica y subraya su carácter innovador y experimental. Para entender mejor la génesis y la evolución del movimiento Mahdi, es esencial considerar el encuentro y la relación entre Carmelo Ardequín y Joaquín Torres García. Torres García es una figura fundamental en la historia del arte moderno y su teoría del universalismo constructivo, desarrollada en la década de 1930, proponía una síntesis entre la abstracción geométrica y elementos simbólicos de las culturas precolombinas. Este enfoque buscaba crear un lenguaje artístico universal, accesible y significativo a nivel global. El encuentro entre Torres García y Ardequín se dio en un momento crucial para ambos. Carmelo conoció a Torres García en enero de 1935, cuando asistió a su conferencia Geometría, Creación, Proporción, en la sede de la Sociedad Teosófica. Este hecho determinó su futura inclinación hacia la abstracción y lo consideró su maestro. Recordemos que Torres García regresó a Montevideo en 1934, después de una larga estancia en Europa, donde había trabajado y colaborado con destacados artistas y movimientos de vanguardia. Su regreso a Uruguay marcó el inicio de una intensa actividad docente y creativa que influyó profundamente en una generación de jóvenes artistas, entre ellos Carmelo Ardequín. La influencia de Torres García en Ardequín es evidente en varios aspectos. En primer lugar, la idea de un arte universal que trascienda las fronteras culturales y geográficas es un principio que ambos compartían. Torres García veía el arte como un lenguaje capaz de comunicar verdades universales, y esta visión resonó profundamente en Ardequín. Sin embargo, mientras Torres García buscaba integrar los elementos de las culturas precolombinas en su obra, Ardequín optó por una abstracción más pura y radical, alejándose de referencias figurativas y simbólicas. El movimiento Mahdi, con su énfasis en la invención y la experimentación, llevó estas ideas a un nuevo nivel. Ardequín y sus colegas no solo rompieron con la tradición del marco rectangular, sino que también exploraron nuevas formas de interacción entre la obra de arte y el espectador. Las piezas Mahdi no estaban destinadas a ser contempladas pasivamente. Muchas de ellas incluían elementos móviles o componibles que invitaban a la participación activa del público. Este enfoque lúdico y dinámico es una reinterpretación de la noción de arte universal propuesta por Torres García, adaptada por supuesto a los tiempos modernos y a la búsqueda de nuevas formas de comunicación visual. Además de su influencia teórica, Torres García también dejó una marca en el enfoque pedagógico de Ardequín. La Escuela del Sur, fundada por Torres García en Montevideo, se centró en la formación integral de los artistas, combinando la práctica artística con la reflexión teórica. Esta metodología influyó en Ardequín, quien más tarde desarrollaría su propio enfoque pedagógico, promoviendo la colaboración y el intercambio de ideas entre artistas de diferentes disciplinas. El impacto de Torres García en Carmelo Ardequín y en el movimiento Mahdi va más allá de la mera influencia estilística. Representa una convergencia de ideas y una visión compartida de lo que el arte puede y debe ser, una herramienta para la comunicación y la conexión universal, una forma de explorar y expandir los límites de la creatividad humana. El encuentro entre Joaquín Torres García y Carmelo Ardequín no solo marcó el inicio de una fructífera colaboración, sino que también dio lugar a uno de los movimientos más originales y provocativos del arte abstracto del siglo XX. Una anécdota interesante sobre el movimiento Mahdi ilustra bien su espíritu innovador y su enfoque lúdico.
En una ocasión, Carmelo Arrequín y sus colegas organizaron una exposición en Buenos Aires en la que no solo se presentaban obras de arte, sino que también se invitaba al público a interactuar con ellas. Una de las piezas más destacadas de esta muestra era una escultura móvil, compuesta por varias partes que los espectadores podían mover y reconfigurar a su gusto. Durante la inauguración, uno de los asistentes, sin darse cuenta de la naturaleza interactiva de la obra, comenzó a mover las piezas con cierto escepticismo. Al ver esto, Arrequín se acercó y con una sonrisa le dijo: «No se preocupe, amigo, aquí el arte es para jugar». Esta anécdota captura la esencia del movimiento Madí, un arte que desafía las convenciones, que invita a la participación activa y que celebra la creatividad y la invención en todas sus formas. En cada obra Madí podemos ver el eco de una tradición reinterpretada y renovada, un diálogo continuo entre el pasado y el futuro, entre la estructura y la libertad creativa. Y así llegamos al final de un nuevo segmento de Hablarte, esperando que les haya gustado. Nos estamos reencontrando el próximo viernes con un nuevo segmento, un nuevo programa. No antes dejar de recordarles que estamos también en nuestros canales de YouTube, Diego Alexandre Assi Hablarte, donde además de los segmentos de Hablarte subo otro tipo de material, de programas, todo lo que tiene que ver con el arte, y también en el canal de YouTube de Radio Ateneo, donde luego los programas de ser emitidos por FM Ciudadela todos los viernes de 6 a 7 de la tarde son subidos a YouTube para que queden ahí y los puedan escuchar cuando quieran. Nos encontramos para hablar de lo que nos apasiona del arte el próximo viernes. Hasta pronto. Hablarte con Diego Alexandre. Bien, hemos vuelto al aire y lo que no mencioné, que siempre hago al comienzo, que la canción que escuchamos se llama Extraña, que está escrita, dedicada a María Eugenia Ferreira, y la voz es de la escritora Teresa Coronti. Recibimos ahora en Diálogos de Café a dos grandes amigos. Recibimos a Sandra Rush y a Dino Armas. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con Dino, ni que hablar, el gran maestro, y poder llegar a toda tu audiencia. Nosotros, para quienes no los conocen, vamos a comenzar con Sandra Rush, que ella nació en Mercedes, que es de profesión escribana, es escritora, también hizo profesorado de literatura en el Instituto de Profesores Artigas. Sandra Rush también tiene una larga historia sobre presentaciones, sobre su gestión cultural. También reactivó el Ateneo de Soriano. Mucho trabajo en su departamento. También tenemos, junto a María Noel, estoy mal de la garganta, del frío, el calor, María Noel, y con Sandra Rush tenemos un programa que se llama Puerto Cultura, que sale por Difusora Soriano, y lo interesante es el trabajo de investigación que hace Sandra. Siempre se lo digo, no me canso de decírselo porque estoy asombrado de la cantidad de personalidades que han nacido y le han dado toda una vida cultural al departamento, impactando no solamente a Soriano, sino también a todo el país. Sobre Dino Armas, bueno, uno de los principales dramaturgos uruguayos, también director, fue actor también, fue profesor, fue maestro, 30 años, pero vamos a hablar luego. Y bueno, yo hice escuela de doble horario también. Pero vamos a hablar más tarde sobre eso. Muchas obras ha llevado adelante, como para mencionar alguna, Los Raros, del 2009, o Los Soles Amargos, de 1981, Extraños por la Calle, del año 2000. Bueno, tiene como 60 horas, pero vamos a hablar de eso más tarde.
también fue guionista de series televisivas. Y bueno, con Sandra Rush, que hoy vamos a conversar sobre su poemario, De Luces y Sombras, que está prologado por Dino Armas. Por eso también nos visita. Lo que quiero saber primero es cómo se hizo esta comunión, o sea, cómo se unió la poesía de Sandra Rush a la participación de Dino Armas. ¿Se conocían de antes? ¿Cómo lo llamaste? ¿Se encontraron? ¿Cómo nació la idea de que él fuera el prologuista del libro? Y son todas, viste, como causalidades, como le dicen. Un día Dino fue a dar un taller a Mercedes, al Instituto José María Campos, y justo yo estaba en conversaciones con la profe de literatura por un evento que íbamos a organizar, y me dice, mirá, viene Dino Armas, va a dar una charla a los chiquilines, y va a estar súper interesante, ¿no querés venir? Y yo, que me encantan esas cosas, le digo, sí, claro, ¿a qué hora? Bueno, allá era la única extraña que había en aquel anfiteatro donde estaban todos los estudiantes, Dino, la profe, y bueno, después que terminó, estuvimos conversando, le comenté ahí tímidamente que escribía algo, algunas cosas, pero bueno, y él me animó, y ahí comenzó, fue algo muy, muy espontáneo y natural, como que nos conociéramos de antes. Empezamos por mail a intercambiarnos yo mis poesías, él sus obras de teatro. Bueno, así fuimos generando nuestro vínculo desde ese lugar, disfrutándolo tremendamente, yo enriqueciéndome mucho con todo su aporte y toda su historia y sus obras. Y bueno, después hubo un tiempito que estuvimos un poco como en silencio, hasta que después de nuevo, no me acuerdo por qué, se dio de vuelta y como con más fuerza el vínculo. Cuando dijiste que tenías un libro. Y ahí fue cuando le dije a Dino, bueno, Dino, me resolví, voy a publicar mi primer hijo poético. Digo, te lo mando para que lo veas, decime a ver qué te parece, pidiéndole la opinión y eso, y ahí es donde me tomo el atrevimiento de decirle, ¿te gustaría hablar algo de lo que leíste, si te dejó algo, qué te parece, cómo lo ves? Y bueno, y compartimos muchísimas cosas. Sandra fue una alumna receptiva, además, porque frente a cambios que le señalé, o cosas que no me gustaban, ¿te acordás? Y a ti también, un reescribir de varias poesías, lo mismo que las observaciones que ella me hacía de las obras. Estoy un poco con la voz tomada también vengo de un resfrío de una semana entera. Clima variable. Pero fue un enriquecimiento para los dos. La verdad que sí. El prólogo fue muy fácil de escribir. No, y está muy bien escrito. Yo no lo voy a leer todo, ¿no? Pero comienza así. Siempre es saludable e importante para la cultura de un país que aparezcan voces nuevas transitando ese género tan difícil como es la poesía. Una iniciativa que cuando aparece hay que acompañar, aplaudir y compartir. Continúa, ¿no? Ajá. Pero muy acertado el trabajo. Eso es como autobiográfico. Yo nunca escribí poesía, por ejemplo. Escribí siendo adolescente, cuando uno está en esa etapa boba, que escribe poesías, además copiando, agarrando a Pablo Neruda, como si fuera mío y todas esas cosas. Pero me parece un género tan difícil para abordar que nunca lo transité. Sandra, teniéndote aquí y aprovechando esta amistad con Dino, ¿no se te pasó por la cabeza llevar De Luces y Sombras al escenario? Sí, la verdad que sí. Porque valdría la pena. Sí, la verdad que Dino es tan generoso y no tengo palabras para decir lo que yo siento y representa para mí él en todo esto que tiene que ver con el arte y la cultura y el ser humano, que sí me lo manifestó. Sería muy lindo llevarlo a escena, sí. Y estuvimos hablando incluso de cómo podría ser, volando, dejando volar la imaginación.
El tema es que la distancia es muy, muy tirana. Yo estoy viviendo en Mercedes, a 300 kilómetros de acá, en los ómnibus. Entonces el tema de combinar, pero ya quedamos que ahora por agosto y por septiembre como que voy a estar con actividades bastante intensas, tengo medio cubiertos esos meses, pero después seguro nos vamos a desafiar a poder hacer algo para llevar escena y sí, la verdad sería muy lindo. No, además Sandra tiene una voz para actriz, para actuar, ¿no? Sí. Sabe decir sus poemas, Gracias. sabe transmitirlos, le pone emoción, todo lo que una actriz para representar la poesía. También hablamos de hacer una especie de ¿cómo se llama? Exposición Sí. de los poemas de ella junto a fotos que hablen de esos poemas, porque todos son referidos a su entorno, muchos poemas, claro, ¿no? que sí. Al ceibo, a la puerta de la casa, a la luna, la naturaleza. Todo eso. Se podría hacer una cosa también combinada con una exposición. Sí. Decía Federico García Lorca que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, ¿no? Sí. Continúa. Pero eso me lleva a pensar un poco a lo que estaba diciendo Dino, ¿no? La actuación de la poesía. Hoy se utilizan mucho las performances, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentís más cómoda con tu poesía? ¿Haciendo una performance o escribiendo así a solas? o diciéndola de manera más protocolar, sí. ¿no? Sí, sin actuarla. Claro. No, la disfruto. Más interpretada o más leyendo. Más discreta, ¿no? La disfruto más sentida. Claro. Y eso yo creo que iría más interpretada, no tan como la lectura lisa y llana que puede implicar una poesía, más allá de algún altibajo que le puedes dar a la voz según lo que estés leyendo, pero yo la siento y me gusta transmitirla. Muchas veces voy a presentaciones. No me he animado, pero ahora que voy a cumplir los 60 este mes, el 30 de agosto, me voy a poner descocada y voy a hacer las presentaciones de pie, porque me encanta hacer las presentaciones de pie, digo, poder... Porque también lo viví y lo hemos vivido con Dino, porque compartimos hace poco también otro taller con liceales, allá en Mercedes, que él volvió a ir, y lo que significa el hecho de que vos te acerques a la gente y vayas compartiendo desde otro lugar, no desde atrás de un escritorio o de una mesa, que a veces por supuesto es más cómodo porque vos tenés tus papeles, tus lentes, tu teléfono. Otra cosa, no me gusta leer ni que lean del teléfono. Ah. Hoy se utiliza mucho. Sí, se utiliza. Sí. Pero yo no me parece. Me parece que tenemos que tener el papel, que tenemos que tener el libro, que eso es lo que nos da esa unidad y esa cercanía y esa perpetuidad, más allá que en el teléfono puede estar. Te puede salvar pero de alguna. Te puedes salvar. Como siempre, ¿viste? Es una herramienta pero no es lo mismo. utilizada por ahí en el momento que la tenés que utilizar o que es necesario, sí. Además, pero me pasa eso cuando voy a las presentaciones y cuando estoy yo nunca, lo les da el libro. Lo les da el libro. No, además tú definiste hace un ratito recién a este libro como tu hijo literario. Entonces, claro, no es lo mismo el hijo literario tenerlo en un dispositivo electrónico que en papel, que la portada, que lo ves, que lo lees, que lo tocas, y también para interpretarlo. Y hasta incluso cuando se te dificulta dar vuelta a la página, viste que las hojas se te pegan cuando no se te tienen que pegar y no, bueno. Bueno, eso forma parte de la espontaneidad y de lo auténtico. La conexión con el libro, porque el libro en definitiva nació de una publicación. Exactamente. Y gracias a ti. Moa. Pero es parte de la tradición. Y el querido Daniel. Sandra, ¿cuáles son tus escritores de cabecera en la poesía, no? Tengo muchos, no te sabría decir. Soy consumidora en general, desde los más famosos hasta los más desconocidos.
de todos pero no recibo algo. No me puedes decir, por ejemplo, claro, pero hay gente que te dice, no, bueno, yo sigo a 2 o 3, o sea, son los que me inspiran fuertemente. Pero sí, pero ¿sabes lo que me pasa? Que muchas veces no, y es como algo propio mío, ¿no? Temo si yo voy mucho tras uno, digamos, recibir la influencia y contaminar mi autenticidad. Como parecer. Como porque viste que por ahí muchas veces me pasa que hay cosas que me surgen a mí y después las leo en otro lugar como que aparecen medias similarmente dichas. O así. Entonces, si yo lo hubiera leído antes de haberlo escrito, no me hubiera sentido bien. Porque me gusta eso. Lo que fluye, sin perjuicio de que reconozco, admiro y me nutro en mi formación personal y en mi creatividad de todos, ¿viste? Porque es maravilloso, es increíble. Además, como veníamos hablando con Dino, es increíble cómo la gente se está animando a escribir, cómo se está escribiendo mucha poesía que se había dejado de hacer, era como algo que no sé, que estaba depreciado y hoy se le está dando un valor importante a la poesía. Y hay mucha gente que se está animando y le está haciendo muy bien. Entonces, de toda esa gente también te da el poder de admiración, es decir, qué lindo le quedó, qué bueno que está, qué bueno lo que me transmitió, y eso va por ahí lo mío. De Luces y Sombras es un libro que fue presentado en Argentina, en Chile, bueno, acá obviamente en Uruguay, en varios lugares, ¿no? Y has participado de muchos encuentros literarios. Así que el libro se viene difundiendo bien. Estás haciendo un buen trabajo. Se viene difundiendo bien y sabes que gusta mucho cosas. Yo tengo a veces la autoestima, no parece porque soy como grande y parece que me como el mundo, pero no, soy muy sensible, a veces tengo la autoestima media baja, viste, toda esa historia que nos pasa a todos, ¿no? Como seres humanos, sí. A unos más, a otros menos, y como que yo decía, es como que es tan lindo, yo qué sé, no, pero por esto que hablamos antes, leo los grandes. Y vos decís, que lo guardo abajo de la mesa, me da como vergüenza, ¿viste? Pero vos sabés que no, él tira y llega, y no sé qué tiene, que la gente te lo hace notar cuando bajás de la presentación, que se te acercan a decirte lo bien que se sintieron, lo lindo que está, qué bueno, qué lindo escribís, viste, esas cosas que como que te alientan y te dicen, bueno, sí es verdad, hay gente para todo, y el tema de la poesía es que hay quien propone, que es el escritor, y un receptor, que no sabes cuál va a ser. Hay muchos, pero hay quien lo va a tomar para sí, y ahí creo que está cumplida la misión, poder llegar y dejar algo en el otro, en quien pudo leer eso, como yo digo, ese trocito de alma, cuando hago la dedicatoria de los libros, aquí les dejo en estos versos un trocito de mi alma, porque es un poco así, y bueno, creo que el mundo está necesitado de trocitos de almas para funcionar mejor. Adino, sí. Que recién dijimos, bueno, dramaturgo, maestro, escritor también, ¿por qué no? ¿Cómo te definirías? ¿Cuál es de esas profesiones, cuál es la que decís, no, yo soy esto? Yo fui un maestro sin vocación, vamos a empezar por ahí. Era un trabajo que tenía que hacer porque ya era grande, y era la carrera más corta que había para elegir en ese momento, eran 4 años. Entonces me presenté por concurso y pasé el concurso y fui maestro. Recién cuando terminé mi carrera como director en una zona carenciada, ahí me sentí que maestro, porque entendí que la profesión del maestro en ese momento era más un servicio social que el enseñar a escribir o a leer. Pero recién cuando terminé mi carrera, yo soy escritor porque no pude hacer otra cosa. Fui un niño enfermo, asmático toda la vida, sobreprotegido por mi madre, en un barrio donde no podía incluirme. Entonces lo único que me quedaba era leer. Y por suerte en el cerro donde yo nací y viví,
había una biblioteca fantástica de la Federación Autónoma de la Carne, y ahí yo leí todo lo que podía, pero además mezclaba a Sartre con Salgari, a Tarzán con Tennessee Williams, a Lorca con Sánchez. Entonces ahí encontré un caminito, y había un grupo de teatro de aficionados que me dijeron que me acercara. Me acerqué, pero era mal actor. Entonces me daban los papeles más chiquititos, pero barría, hacía escenografía, hacía puerta, yo qué sé cuánto. Y después hubo un llamado a un concurso, y yo escribí una obra, y esa obra salió seleccionada para primer premio, sin haber escrito nada antes. Una obra que era yo había leído a Tennessee Williams, ese autor norteamericano, y la obra era muy Tennessee Williams. Entonces ya desde el título era En otro y último ardiente verano, que después lo acorté y le saqué la palabra ardiente y quedó En otro y último verano. 1965. Sí, pero además esa obra después me la presenté en España con otro título, Conoce usted al doctor Freud, le puse, y salió finalista del Tirso de Molina. Y después le cambié de título otra vez, y se llamó Los Soles Amargos, y ganó el premio Concurso de Suba, y recién ahí fue estrenada. Pero eso qué historia, ¿no? Es linda esas cosas que pasan. Además el público no sabe, y nunca lo conté tampoco, pero fue una forma, la obra, cómo hizo ese camino para estrenarse, ¿no? A mí, sí. Y nunca más se dio. Sí. ¿Y nunca te picó subirte al escenario de nuevo? Sí, hasta que me dijeron no. Anda a escribir y a dirigir. Te dejamos que nos dirijas. Me entró el pánico escénico al final. Llegué a ser un protagónico y hasta una fotonovela publicada por El País. Fíjate, tengo una carrera de actor importante. La novia de Gardel se llamaba, escrita por este hombre que escribía tangos, letras de tango, muy famoso. Bueno, ahora el nombre se me va. Pero no, después me empecé a poner muy nervioso antes de actuar y todo esto. Y repasaba la letra permanentemente, entonces dije, bueno, escribí. No, me quedé pensando en esta historia fantástica, ¿no? Como la misma obra, en 3 lugares diferentes, fue cambiando el nombre. No, y fue ganadora de premios en los 3 lugares. Pero hubo adaptaciones en el guión. No, le cambiaba el título. La presentaba tal cual. Qué buena idea para nuestras presentaciones, ¿no? La verdad, Dino, no me la veas, no me has pasado ese pique, Dino. Pero me viste que son 3 títulos muy diferentes. Totalmente diferentes. Los Soles Amargos, de una parte de un verso de Rimbaud, del Barco Ebrio, que le habla de los soles amargos, el poeta Rimbaud. Conoce usted el doctor Freud porque la obra era muy freudiana, claro. Yo qué sé cuánto. Sí, entiendo que tiene que haber una conexión, pero muy inteligente de tu parte de estar hábilmente como adaptándola solamente con ese ajuste, ¿no? Pero son trucos que uno tiene de escritor viejo. Sí. Los piques que nos están pasando, Dino. Y decime una cosa, Dino, desde 1965, que fue esa primera obra, a la actualidad, ¿no? ¿Cómo ves el teatro? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Ha cambiado? Y ojalá yo hubiera vivido en este momento cuando era joven. Sí, no todo tiempo pasado fue mejor. Ahora todo el mundo tiene las herramientas de internet, que es fabuloso. Claro. Antes, para estrenar una obra o para dar, tenías que hacer fotocopias, todo ese tipo de cosas, esperar que te llamaran. Ahora todo es inmediato, y tenés el mundo a tu alcance. A mí me hubiera encantado vivir esa etapa de autor joven en este momento, cuando tenés todo para llegar a... Fíjate, mis obras se hicieron en Rusia, ahora yo qué sé, nunca hubiera pensado yo cuando empecé esa conexión, yo qué sé. Por eso, me hubiera gustado ser ahora joven, ¿no? Sí, tanto que hoy hablábamos con María Noel, cuando presentamos el segmento anterior, Hablarte, que hablaba sobre Joaquín Torre García, pasamos una canción, unos segundos de una canción, que el artista, Diego Alexandre, hizo la letra, pero la canción la compuso todo con inteligencia artificial. Y la escuchamos recién y parecía cantada una persona con una guitarra, y no es la voz de una persona, es un programa, y la guitarra es todo un programa, ¿no?
Pero bueno, yo creo que ahí está el saber utilizar las herramientas para cada situación. Pero la llegada a otros países, viste que eso Claro. es increíble. Solo apretando el botón de tu computadora, mandás la obra y la reciben y la hacen. Sí, sí, sí. Eso es como cuando yo empecé en 1965 era impensable. Impensable. Tenías que mandarla por correo, a través de las embajadas. Meses. Era o meses, años, capaz. complicadísimo. Y los llamados no te llegaban. Ahora vos en tu computadora, en tu celular, te llaman, aparecen concursos de todo el mundo. Hay Sí. entre el teatro uruguayo y el argentino, que nosotros acá consumimos mucho, ¿hay diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Hay diferencias de calidad? De todo. Pero a favor de los argentinos, ojo. Yo pienso que ellos son más conservadores de sus autores, más respetuosos de sus autores. Ellos siguen estrenando los sainetes que se hacían en 1900 y se hacían los Bacareza, como ya el Cometillo La Paloma, todos esos. Y todos los autores, ponele del 30, del 40, del 50, acá no. Acá en Uruguay falta esa política de tomar los autores viejos y hacerlos conocer a las generaciones nuevas, jóvenes, claro. ¿no? El autor muere y parece que la obra muere con él en Uruguay. Claro. Falta esa política de continuidad, de valoración. Pero de hacer conocer de tener memoria de los autores, que acá ha habido autores maravillosos, que no los vuelven a reponer. Y los actores argentinos además son más lanzados que los nuestros. Y enganchado a todo esto, yo veo mucho que se está dando que muchas personalidades de la televisión, por ejemplo, están pasando al teatro, que tal vez algunos tengan formación, pero otros no, sí. Y que están como desplazando en obras más comerciales, si se quiere, a actores de formación. ¿Qué opinas? Es bueno por un lado también, bueno. ¿No? Es bueno por un lado. La televisión siempre es un medio para que te conozcan y ojalá todos los actores uruguayos pudieran tener acceso a la televisión. Después, si sos bueno o malo, yo qué sé, eso el público otro cantar. Es otro cantar. Claro. Porque el teatro, aunque lo hagas en serio y no estés en la televisión, puedes hacer un teatro espantoso y malísimo. Así que yo discrepo un poco cuando el público uruguayo paga entradas carísimas para ver espectáculos argentinos. Eso también, eso sí. Que paga capaz que cualquier cosa chabacana, como se dice, estamos dispuestos a pagar mucho dinero y tal vez una obra uruguaya. Cuando yo hago una obra, por ejemplo, me piden invitaciones, no van a la boletería y pagan entrada. Yo qué sé, eso me molesta mucho. Claro. Es una manera de no respetar el teatro uruguayo. Es un trabajo, el escribir, el trabajo, más que acá en Uruguay, el preparar hasta que se sale a escena y uno lo ve y lo disfruta. Hay tanto para atrás y es tan difícil remarla y es tan difícil poder llegar a otros lugares, a otras personas. Yo, ahora que hemos estado, que llevé 2 obras a Mercedes, una en junio y otra en julio, de acá, La Curva de la Felicidad de Dino y Arquetango, que también es de tango y dirigido por Dino, que está buenísimo. Y todo lo que implica y la gente cómo no valora, no tiene en cuenta eso y después dicen, ay, porque no hay nada, y porque no traen nada, y porque no pasa nada. Y viste, pero igual acá en Montevideo se está dando un fenómeno de que los jóvenes están yendo mucho al teatro. Eso hoy, sí. No, por suerte hay todo. Yo creo que después de la pandemia fue importante, ¿no? Como que se extrañó el teatro cuando pasó la pandemia. Entonces, cuando volvió el teatro a funcionar, volvió la gente con más ganas de ver mucha teatro. Gente, sí. Un poco con lo que hablaban recién, con prácticamente 60 años trabajando en el teatro. Y lo que hablaba Sandra ahora, el público es más exigente, menos exigente, igual de exigente que antes. ¿Cómo es el comportamiento del público desde el 65 a la fecha? Sí, no sé. Yo pienso que el público siempre fue igual, de exigente en Uruguay sobre todo. Además porque el movimiento uruguayo teatral fue muy bueno, movimiento independiente, y la comedia nacional fue muy buena. Entonces
todo eso formó un público exigente. Y ahora yo pienso que sí, los jóvenes están viendo también, yo por ejemplo ayer vi El Jardín de los Cerezos de Chekhov, y muchísima gente joven. Cuando vos pensás que Chekhov, un autor ruso, que van a ver esto, ¿no? Y lo van a ver, y es un espectáculo más bien hecho. Hay algunas obras de teatro tuya que fueron llevadas al cine. Sí. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Te rías. No, porque cuando en Artigas, sobre todo, hicieron una adaptación de 2 obras mías, una película con exteriores y todo, bien hecha. Se llamaba El novio de la muerta, basada en Sus ojos se cerraron, que se va a hacer hoy, mañana y pasado en el Estela de Italia con un grupo de Rocha, de Paso a Paso. Sí, claro. Sí. No, que cuando yo fui a Artigas, me sentí como que iba a Hollywood, porque además llegué a la estación siempre sobre la hora de la función, y había alfombra roja, y había televisión, y había notas. Y la película estaba muy bien hecha. Y mirá lo que pasó, la tuvieron que dejar de hacer porque tenían que pagar los derechos de autor de las canciones que habían incluido en la película. Y eran tantas que era carísima. Entonces la película se dio y fue público, pero después se tuvo que levantar. Habría que averiguar, capaz que ya pasó el tiempo, viste, en el que empezás a no tener que pagar, y capaz que se puede reflotar todo eso. Imagínate semejante trabajo, qué divino, la pantalla grande. Sí, está muy bien hecha, el recuerdo que tengo, sobre todo un duelo de 2 novias que hay en la obra, que ellos lo planteaban como un duelo de Far West. Entonces lo habían hecho en la parte brasilera, que era como un desierto, y las novias se enfrentaban tipo cowboy, las dos. Era muy divertido. ¿Y en esa ocasión interviniste en el guión? No, para nada. Y no te digo como cosita, pues yo escribí un libro, me imagino, siempre fantaseo, bueno, viene, no sé, de algún streaming a los derechos y todo, y no poder tener una injerencia en la creatividad, no te digas como cosita de que me cambien algo que justo. Peor es ver cuando te hacen la obra mal. Ah, bueno, eso que es una manera de injerencia también. Sí. También. Porque yo nunca voy a los ensayos. Voy si me invitan, pero si no me invitan, no ¿Preferís voy. como sí? Yo sí, prefiero, porque después digo lo que pienso. Si me gusta, me gusta, si no me gusta, lo digo. Pero eso es terrible. Un mal director te puede arruinar un buen texto. Y al revés, un mal texto, si te lo agarra un buen director, te puede hacer un Dino Armas fantástico. Pero ocurre, pasa. Sí, no, me imagino, porque son como hijos, las obras, los libros. Y en las de humor, sobre todo si vos escribís un parlamento, escribir un chiste que parece una tontería cuando se dice que pasa en un parlamento rápido, si te cambian una sola palabra, el chiste no funciona. Sí, no funciona. Y los actores son a veces de cambiar la palabra. Bueno, lo vemos muchas veces en la misma actuación. Hay actores que con determinado director funcionan de una forma, y con otro director vos ves al mismo actor y decís, pero ¿cómo puedo trabajar también a un lado y estar mal? La cosita, me imagino, bueno. sí. Sandra, ¿nos lees algunas poesías? ¿Cómo no? Va a ser un placer. Una no o sé dos. ¿Cuál? Decime, ¿cuál te gustaría que leas? La que tú elijas. No. Me gustaría que leyeras una bueno, voy a leer poesías. una. Ya sé qué voy a hacer. Y sé que tenés algunas nuevas, así que también vamos a... Pues si hay tiempo, sí, encantada. Lo que ¿Está registrada la nueva? No, las nuevas no están registradas. Hay que registrarlas. Hay que publicarlas. Están sin publicar. Hay testigos, acá somos testigos. No, está todo bien, está todo bien. Voy a leer del libro, del poemario de Luces y Sombras, de Dencroft. Moadencroft. Nunca puedo decir ese nombre. ¿Por qué no le pones uno más fácil, por Parece favor? un nombre alemán. Sí, pero y eso que yo tengo un poquito ahí de que podría, ¿no? Decirlo mejor, pero todas las veces se me dificulta. Bueno, gracias, Daniel. Sí. Voy a leer, se llama Descubrir. Bien. Pasos firmes, pasos de conquista. El mundo es tuyo y lo descubrirás.
poesía en tus ojos, amor en tus manos, cascabeles dulces te conducirán. Música en tus venas, sonrisa preciosa, harán de tu vida un hermoso jardín. Tus manos abiertas, sembrando armonía, cosechando amores que a ti volverán. Y esos nubarrones que un día aparezcan, con todas tus fuerzas ya podrás soplar. Pasos firmes, pasos de conquista. El mundo es tuyo y lo descubrirás. Tengo una pregunta. ¿Qué historia hay atrás de esta poesía? Si se puede contar. ¿Cómo no se puede contar? Porque está todo divino. Se la escribí a mi hija, la menor de las 3 mujeres. Yo tengo 4 hijos. 3 mujeres y un varón, que es el menor. Bueno, la menor de las hijas es muy Sandrita. Es muy sensible, es muy especial. Y bueno, y estuvo con sus altibajos de espíritu, de ánimo, con depresión, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque si no, no ayudamos a quienes pasan por esas cosas. Tuvo sus papás, su familia, sus amigos y mucho cuidado y atención, salió adelante, está bien, por supuesto que siempre hay que estar atento porque eso es algo que como que uno lleva consigo, ¿no? Y entonces esta poesía se la escribí a ella, que la describe un poco cómo es ella y para que ella descubriera realmente lo que yo sentía por ella y lo que ella significaba para mí, para el mundo y para ella y para todos. Así que ahí surgió Descubrir. Una gran historia. La verdad que sí. Ahora vamos a buscar una de Sandra, Media tiene? Perdida. ¿Ella tiene la historia también? Sandra tiene su historia también. ¿Se puede contar antes? Sí, como que se puede contar antes. Tenemos un minuto nada más. Un minuto son esas pequeñas, esos momentos que tenemos de que necesitamos de alguna manera como desprendernos de todo, encontrar la libertad, porque por ahí la libertad no es, por más que decimos que la tenemos, no es lo que estamos viviendo o sintiendo. Verbo y silencio. ¿Cómo unir las partes, mi Dios generoso? ¿Cómo ser reflejo de todo ese sol? Respiro profundo, mi alma se agobia, es duro este mundo. Quisiera volar por el aire, sin ropa y sin tiempo, con mi ser al viento poderme expresar mis miedos, expresar mis dichas, expresar mis dudas, la paz alcanzar. Lo dicho no es dicho. El silencio es grito. Nada es tan claro en el caminar. Andando a los tumbos, buscando respuestas, respiro profundo y me dejo llevar. Y así, amigos, nos vamos con la voz, las voces y las almas de Sandra Rush y Dino Armas. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo viernes. Adiós. Del camino, entre risas y poesía dabas clases a tu manera.